vamos a orar para iniciar, lo que queremos comentar. Así que donde tú estás te voy a invitar a que cierres tus ojitos allí y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te bendecimos, mi Dios. Padre, te alabamos, te glorificamos, te honramos, te damos toda honra, toda gloria, todo honor, toda exaltación, Señor. Tú has sido bueno, Padre, tú has sido fiel, Señor. Reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos tu fidelidad. Reconocemos que tú eres quien habla en nuestra vida. Te presentamos la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros hoy. Que esa palabra, Señor, se arraigue en nuestros corazones y esa tierra fértil que somos nosotros, esa semilla caiga allí y dé fruto al 100 por 1, Señor. Necesitamos, Padre, que tú trabajes toda área que pueda hacer falta, ser trabajada por ti en nuestros corazones. Recibimos de tu paz, recibimos de tu amor, de tu misericordia, Señor, y de tu gracia sobre todo. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Padre. Así, sin más, quiero también entra otra persona, Estefanía Dislas, le saludamos aquí desde Santiago. Si alguno no me conoce, mi nombre es Elis Argel. Actualmente resido en la ciudad de Santiago y casado con una bebé en camino ya, gracias al Señor. Y en esta tarde ya quiero compartir un tema con ustedes. Como les dije, compartan el video para que otra persona pueda ser edificado. ¿Por qué insisto tanto en compartirlo? Porque el tema que vamos a tratar es un tema que tiene mucha demanda hoy en día. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos las diferentes situaciones que hay en la sociedad, ese es uno de los temas centrales de por qué hay tantas cosas que ocurren en nuestra sociedad y que nosotros como hijos de Dios estamos pendientes a eso y vemos por qué ocurren estas cosas. ¿Por qué ocurren? ¿Y cuáles cosas son estas? ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, usted ve, hablaba hace un tiempo de cómo en la sociedad uno dice, bueno, hay gente, padres, hoy en día, como dice uno, no hay padre para hijo ni hijo para padre. Hoy en día los hijos se rebelan en contra de los padres. Hoy en día los hijos no le hacen caso a los padres. Hoy en día también muchas personas no tienen o no quieren el compromiso de lo que es ser una familia. Los muchachos no quieren compromiso de casarse porque no quieren una familia. Lo que quieren es andar por ahí haciendo y deshaciendo. Entonces, ese es un tema que hay tantas cosas que nosotros vemos hoy y todas esas situaciones y problemas, cómo está la sociedad hoy en día, notamos que esto tiene una base. Estas situaciones tienen una base. ¿Cuál es esta base? Es el tema que vamos a tratar, que es acerca de la paternidad. Paternidad. Entonces, nosotros vemos en la palabra del Señor algo importante. Quiero leerlo, pero antes quiero primero leer la palabra del Señor. Dice en el libro de Romanos 8:15, dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué es lo que dice Romanos? El libro de Romanos habla claramente acerca de lo que es la paternidad. Si nosotros vemos en este verso bíblico, habla de que hemos recibido un espíritu de adopción. Teníamos un espíritu no hemos recibido un espíritu de servidumbre. ¿Y qué es una servidumbre?
Una servidumbre es muy diferente a una persona que sirve. ¿Por qué? Porque el que sirve lo hace, vamos a decirlo así, brinda un servicio o hace algo a alguien, un favor o algo por lo que se le está pagando, pero lo hace sin ser maltratado, sin ser abusado. Y entonces cuando esto es así, sin ningún tipo de abuso en el trabajo que hace, entonces está brindando un servicio porque lo hace por voluntad. Ahora, cuando hablamos de servidumbre, en la servidumbre hay maltrato, hay mucho desagrado, y el Señor nos está diciendo que nosotros no hemos recibido un espíritu de servidumbre. Es decir, hoy en día nosotros entendemos como hijos de Dios que servimos al Señor, estamos en Dios y hacemos cosas para el Señor. Eso constituye un servicio en Dios. Entonces, como estamos haciendo un servicio en el Señor, nosotros podemos ver algo importante, que todas las cosas que nosotros podemos hacer, por ejemplo, si tú estás en un ministerio X, tú danzas o tú cantas o eres anciano o eres diácono o eres intercesor, la función que haces dentro del ministerio constituye un servicio para Dios. Ahora bien, ese servicio que nosotros estamos haciendo debemos de procurar hacerlo con diligencia y no como el que se nos está imponiendo algo pesadamente, o como el que se nos estuviera dando latigazos para que nosotros hagamos eso que ya se nos puso esa asignación. Cuando nosotros hacemos esa asignación de manera que a nosotros es como si nos estuvieran dando latigazo, o si fuera una obligación, o si fuera algo pesadoso más de la cuenta, usted dice, espérate, entonces yo estoy viviendo bajo servidumbre. Ahora bien, Dios nos dice, no hemos recibido espíritu de servidumbre, sino que hemos recibido, ¿qué cosa? El espíritu de adopción. ¿Qué es una adopción? Cuando una persona no tiene hijos, esta persona va a un orfanato, por ejemplo, y dice, ese niño lo voy a tener como si fuese yo que lo hubiese parido, con mi vientre, como si nosotros lo hubiésemos formado. ¿Y qué es lo que constituye legalmente aquí en la tierra? Que ese niño, que esa persona fue a ver al orfanatorio, va a ser hijo de esa persona. Lo que lo constituye no es solamente que ese niño haya venido con esa persona, es que en la tierra hay papeles que la justicia, la ley exige para que certifiquen que esos padres se van a hacer cargo de ese niño. Y entonces dice que esa adopción terrenal se da allí. Y ya entonces el niño pasa a ser hijo de esas dos personas que lo adoptaron. Ahora bien, algo bien importante aquí, eso es hablando en cuanto a lo terrenal. Pero ¿qué es la paternidad? El diccionario normal lo describe como el estado o circunstancia del hombre que ha sido padre. Un hombre es padre, entonces se constituye o tiene paternidad. Esa es la circunstancia del hombre. ¿Cómo se define también paternidad? Relación jurídica, en cuanto a la ley hablando, entre el padre y su hijo, que genera una serie de derechos y deberes recíprocos. Es decir, hay una relación jurídica, es decir, hay un papel en la tierra que dice que ese niño es hijo de ese señor y que ese señor es padre de ese hijo. Entonces, como ese papel terrenalmente lo dice, hay una serie de, vamos a decir así, de demandas o de funciones que tanto el niño como el padre deben de tener. El niño debe tener respeto hacia su padre y reconocer que él es el hijo, y el padre debe de tener el conocimiento de que ese es su hijo, debe de mantener a su hijo, debe de cuidar a su hijo, pero el hijo debe de ayudar a su padre, debe de honrar a su padre. Es decir, hay funciones de los dos lados del hijo, del lado del hijo y del lado del padre. Por lo tanto, en la paternidad es el estado continuo de ser un padre.
es un estado continuo. Cuando decimos padre, significa que hay una relación establecida para determinar la identidad del niño. Lo que significa que inmediatamente este padre aquí en la tierra adopta a ese niño legalmente, por ejemplo, si yo adoptara a un niño, por ejemplo, no fui yo que lo formé, no fui yo que contribuí en la intimidad para que ese niño sea formado, pero firmé un papel donde dice, tengo la responsabilidad de mantener a ese niño, de cuidarlo, de brindarle techo, de brindarle salud y todo eso. Y eso me constituye a mí, ese cuidado me constituye a mí de que es la exigencia que me da la ley terrenal para decir que yo me voy a hacer responsable de ese hijo. Entonces, ahí pasa esta parte de que ya yo adopté el niño. Ahora bien, yo tengo que tener un cuidado con ese hijo, debo de mantenerlo, debo de brindarle techo. Pero el hijo también tiene que cumplir con la parte de someterse a mí como padre, de respetarme a mí como padre, de buscarme como padre. Y eso lo constituye el ser hijo, terrenalmente hablando. Ahora bien, hay una parte bien importante aquí, que se constituye hijo, pero hay derechos que si yo tuviera hijos naturales, o sea, que los hubiese formado yo, hecho yo, pues en la intimidad, pues entonces ese que adopté tiene los mismos derechos legales que aquel que fue el niño de sangre, vamos a decirlo así. Por lo tanto, ese niño que yo adopté, si yo tengo un terreno, terrenalmente hablando, ese niño que adopté, el día que me muera, que espero en Dios que no sea ahora, el día que me muera, le va a corresponder esa parte de la herencia que yo tengo. Le va a corresponder parte del terreno, parte de la casa, porque el niño recibe herencia. ¿Por qué va a recibir esa herencia? Porque se ha constituido como un hijo. Por lo tanto, nosotros espiritualmente tener un padre nos da a nosotros herencia y derecho legal de que nosotros somos hijos. Por lo tanto, nosotros hemos recibido de parte de Dios un espíritu de adopción. Él nos adoptó. Es decir, que si Él nos adoptó, era por la siguiente razón. Un niño es adoptado porque sus padres anteriores lo maltrataron y la justicia tuvo que quitárselos. Un niño puede ser adoptado porque su padre o su madre lo abandonaron cuando nació o después de grande y no tiene rumbo, no tiene destino, y por lo tanto ese niño necesita padres responsables que lo adopten. Por lo tanto, nosotros tenemos, eso es aquí en la tierra hablando, quiere decir que espiritualmente, si hemos recibido un espíritu de adopción, quiere decir esto, que teníamos un padre que no era Dios, y ese padre pudo pasar dos cosas, muchas diferentes con nosotros, porque somos muchos hijos. Pudo ser que ese padre que teníamos antes, desde que nos adoptó, ¿qué pudo pasar? Ese padre anterior pudo ser que nos quiso abortar, nos botó, nos abandonó en la esquina en una esquina o en una acera, no nos dio protección, nos maltrató, y entonces por eso fuimos, vamos a decirlo así, abandonados. Pero viene el Señor, Dios, con el espíritu de adopción, y dice, espérate, a el padre que tenía lo adoptó, el padre que no lo adoptó, el padre que tenía lo abandonó, el padre que tenía no lo cuidó, lo maltrató, y tuvieron que tirarlo en un orfanato. Pero viene Cristo y dice, espérate, va al orfanatorio y dice, mira, ese que me está viendo por la red social, ese tenía un padre que lo abandonó, pero ahora vengo yo y digo, el Señor dice, este es mi hijo. Este es mi hijo. Por lo tanto, nosotros hemos recibido un espíritu de adopción. Y mira qué hace ese espíritu. ¿Qué es lo que hace el espíritu de adopción? Que el espíritu de adopción se une a nuestro espíritu y dice, espérate, ya yo reconozco que tengo un padre.
Y mira, yo no te estoy, mira, sí, el diseño de padre que Dios te viene a ti, a mí a ofrecer, es el padre que nosotros nos ama. Es un padre, porque hay muchos tipos de paternidad. Terrenalmente está el padre democrático que te da control, tiene control sobre ti y te da afecto. Terrenalmente también están los padres autoritarios que dicen esto es así, 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 y te exigen mucho. Están los padres permisivos que no le importa mucho lo que hagan los hijos y todo es sí y amén. Están los padres negligentes o indiferentes que no le importa mucho lo que le pasa a sus hijos, ni cómo ni el estado de sus hijos. Muchos tipos de padres terrenales hay y de alguna u otra manera tú y yo tuvimos esos padres. Pudo ser que tu padre terrenal te abandonó o no te pudo criar o no te puso atención o fue muy estricto contigo y de repente yo te vengo a decir a ti, espérate, Dios es tu padre y tú tienes cuando te digo que Dios es tu padre, tenemos una imagen de padre disfuncional, porque tenemos un padre, probablemente, no quiero decir que sea así, pero probablemente tu padre o mi padre no fue el tipo de padre que nos atendió cuando pequeños, o probablemente tu padre o mi padre no fue el tipo de padre que nos puso mucho asunto, o que pudo ser el tipo de padre que te maltrató o que nos maltrató. Pudo ser el tipo de padre que nos abandonó y no nos crió, no nos cuidó. Pudo ser el tipo de padre que no suplió para nosotros. Pudo ser el tipo de padre terrenal que nos maltrató verbalmente, que nos hirió, que nos dio muchos golpes y eso nos hirió nuestros corazones. Muchos tipos de padres hay. Ahora bien, cuando te vengo a ti a hablar de paternidad y te digo Dios es tu padre, probablemente si tuviste o tuvimos algún tipo de padre de estos que mencioné, entonces decimos y podemos rechazar a Dios. Tenemos que tener cuidado al hablarle a otros de la paternidad, porque podemos representar la paternidad de Dios como la paternidad terrenal y no es así. Claro que muchas veces hay padres que sí, que hacen lo correcto, pero hay otras ocasiones donde la paternidad de Dios es tan diferente a la paternidad terrenal. Y si fue el padre que abusó de ti, que te maltrató, entonces tú dices, no, espérate, yo no quiero la paternidad. Yo te vengo a presentar no esa paternidad que te maltrató, que te hirió. Yo vengo a presentarte la paternidad de Dios, porque la palabra dice que Dios es amor. Vengo a presentarte ese espíritu de adopción que dice, por el cual clamamos. Y tú sabes lo que es un clamor. Un clamor es lo siguiente. Mira, algo que yo trato siempre con los jóvenes es que cuando vamos a orar, hay diferentes tipos de oraciones. Tú dices, Padre, te doy gracias, de gratitud, de alabanza, muchos tipos de oraciones de intercesión, de guerra. Pero cuando tú vas a clamar, un clamor significa, clamor quiere decir a gran voz, clamor quiere decir griterío, en su palabra original quiere decir griterío. ¿Sabes lo que es un griterío? Es, como dice uno, bien voceado. Padre, como dice uno en un buen popular, a todo lo que da. Al son de trompeta. Entonces el clamor es decir, Padre, gracias, a alta voz. Señor, te necesito. Y ese clamor, es que lo que dice ahí, que hemos recibido, es el Espíritu clama, Abba Padre. ¿Y qué es lo que dice? Ese Abba Padre, yo sé que ustedes lo saben, dice, significa papito lindo o mi papito hermoso. Ternura de un hijo hacia su padre. Por lo tanto, el espíritu de Cristo, el espíritu de adopción, el espíritu del Padre viene a ¿qué? A devolvernos una paternidad que nosotros habíamos perdido por un padre. Por eso Jesús le dijo en un momento a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre, está feo decirlo, pero es así, de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer, porque ellos estaban haciendo las obras del enemigo. Ahora bien, ¿qué significa eso? Que el tener una paternidad me va a hacer a mí identificarme, me va a mí a dar identidad. La paternidad me hace a mí identificarme. ¿Cómo yo me identifico o cómo sé que me estoy identificando? ¿Cómo yo sé que tengo identidad? Tengo identidad, ¿por qué razón? ¿O cuál es mi identidad? Si yo, por ejemplo, tengo un hijo y ese hijo, y yo soy médico, pues ese hijo le gusta mucho andar bregando con pastillas, con medicina, tú dices, espérate, ese tiene que ser hijo de Elis porque le gusta hacer lo que hace su papá.
el Hijo se va identificando con las cosas que hacía el Padre. Por lo tanto, me imagino que Jesús aquí en la tierra se dedicaba a lo que hacía su Padre. Y nosotros tenemos una identidad. Cuando recibimos el espíritu de adopción, que es el espíritu de Cristo, entonces comenzamos a hacer las cosas que Cristo hace, las cosas que Cristo hizo. Comenzamos a caminar como Cristo anduvo. Y eso nos dice a nosotros que tengo el espíritu de adopción, porque ya no me guío por como Cristo, como yo quiero, sino como Cristo quiere que yo camine. Entonces, ¿cómo yo sé que tengo el espíritu de adopción? Mejor dicho, ¿cómo sé que no lo tengo? Si por ejemplo me enfermo, donde primero acudo es a la tisana que me dijo fulano o fulana, y no acudo a que alguien ore por mí. ¿Cómo yo acudo? ¿Cómo yo sé que no tengo el espíritu de adopción, el espíritu de paternidad? Porque mi dependencia está en otras cosas. Mi dependencia está en el puesto político que me vayan a dar. Mi dependencia está en el cargo político. Mi dependencia está en el que trabaje en esos asuntos de política. Mi dependencia está en el vecino que me puede ayudar, en el que me puede dar la ayuda. Mira, eso me dice a mí automáticamente que mi dependencia no está en el Señor. Mi dependencia no depende. Incluso te voy a decir algo. La identidad te hace a ti ver que nosotros no dependemos para ser alimentados o ser suplidos de un trabajo que tengamos. Hello. No dependemos ni siquiera de un trabajo, y hay que trabajar, hay que estudiar y todo eso. Pero yo, por lo personal, veo que la identidad me hace a mí ver que yo no dependo para ser prosperado, para tener cosas. Yo no dependo ni de un trabajo, yo no dependo de mis estudios, y hay que hacer todo eso. Pero, o mi ministerio, no dependo de nada, sino que yo dependo solamente del Señor. Yo no tengo que depender de alguien que tenga una posición en un rango en el gobierno para yo ser prosperado. No, nada de eso. Lo que voy a hacer es el espíritu de adopción por el cual clamo Abba Padre. Es lo que me dice: Dios es mi Padre. Por lo tanto, yo dependo solamente de Dios en todo. Y si Él quiso añadir esas cosas a mi vida, pues esas son añadiduras. Pero lo primordial es esto. El espíritu de adopción me hace ver, clamar Abba Padre, decir: Señor, te necesito a gran voz. A gran voz. Un día me gustaría que nos reunamos todos a clamar a Abba Padre. A clamar, porque ¿qué es un clamor? Que cuando tú necesitas algo, tú le dices a gran voz: necesito aquello, necesito lo otro, Señor. Entonces, cuando tú y yo hacemos eso, estamos clamando. ¿Y por qué con ese clamor? Porque tenemos la necesidad de algo. La sociedad de hoy en día necesita padres. Y Dios, como hay una imagen distorsionada de paternidad, viene y nos injerta. Ya casi termino. Nos injerta ¿a qué? Nos injerta a un lugar donde encontramos pasto fresco, donde encontramos padres. Porque a lo mejor nuestro padre terrenal no nos supo dar la imagen de padre. Pudo ser que sí. Pero como nuestro cuerpo está formado por espíritu, alma y cuerpo, nuestro ser, entonces el padre de nuestro espíritu es Dios. Ese es el padre de nuestro espíritu, por eso lo habla aquí. Recibimos el espíritu de adopción. Nuestro padre, espíritu, alma y cuerpo, nuestro padre en el cuerpo son los padres que nos procrearon, que nos pusieron puso su esperma y puso su vientre para formarnos. Ese es el padre en el cuerpo. Pero necesitamos también, tenemos el Padre que es Dios, que es el primero que debemos nosotros de reconocer como Padre a Dios, y luego el Padre de nuestro cuerpo, que es el físico, aquí en la tierra. Pero también falta un Padre para la parte del terreno, que es nuestro cuerpo. Padre Dios del Espíritu, Padre
del cuerpo físico, que es nuestro Padre que nos procreó, y Padre del alma. ¿Cuál es el Padre del alma? Esa persona que Dios puso a nuestro lado como Padre. El pastor, si voy a una iglesia, que Dios puso a mi lado como un Padre. Esa persona que Dios puso ahí, debo de verla, mira, ojo con lo que te voy a decir, debo de verla con ninguna diferencia de mi Padre terrenal. Porque así como hay un Padre en el cuerpo físico, Dios pone a nuestro lado un Padre en el alma, que es ese pastor, ese líder que Dios puso a nuestro lado para que nos muestre la imagen de lo que es un padre, imagen que tenemos distorsionada de padres que nos maltratan, que no son responsables muchas veces, quizás sí, quizás no, pero entonces ahí se da esto. Viene y pone padres para nuestra alma, y ese pastor que está a nuestro lado nos va a nosotros a atender el alma, porque el físico te atiende lo físico, la ropa, lo que tú vas a comer. Dios como Padre te suple en todas las áreas y es nuestro guardador. Y entonces nuestro Padre en el alma nos sana de las tristezas, de las dolencias, pero también está con nosotros en nuestras alegrías. Y nosotros tenemos que entender que así como buscamos a nuestro Padre terrenal, buscamos a nuestro Padre Dios en oración, también debemos de buscar a nuestro Padre en el alma. Entonces a veces separamos la paternidad, Dios es mi Padre. A veces separamos la paternidad y decimos Dios es mi Padre. Tengo un Padre también terrenal, pero hace falta un Padre en el alma. Entonces separamos esa paternidad y no tenemos en cuenta que tenemos que tener un Padre en el alma, dejarnos sanar por un pastor, dejar que ese pastor nos enseñe. Y así entonces nosotros decimos, tengo Padre, el principal, que es el Dios que está en los cielos, y Él me suple, Él me guarda. Pero también tengo un Padre terrenal, y si no lo tengo, pues entonces tengo el principal, que es Dios. Pero también tengo un Padre en el alma que se preocupa por mí. Debo preguntarme, la persona que Dios puso a mi lado, o si no lo tengo todavía a mi lado, tengo a alguien a quien debo de rendir cuentas, o alguien a mi lado a quien busco el consejo, que yo le recibo ese consejo, que es mi Padre en el alma que me va a aconsejar. Y entonces ahí la paternidad es tripartita, porque va a tener Padre en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Pero si no tenemos el del cuerpo, pues entonces el del alma viene a suplir esa necesidad. Pero sobre todo, el Padre nuestro que está en el cielo. ¿Por qué comienza cuando Jesús habla a sus discípulos y le da la muestra de oración? Le dice, cuando oren digan, Padre nuestro, es decir, ¿de quién es el Padre? Es mío, que está ¿dónde? En los cielos, en este ambiente. Por lo tanto, el Padre mío que está en los cielos, yo le digo santifica, su nombre es santo, su nombre es apartado, él se ha apartado como mi Padre. Tengo Padre, no soy huérfano, soy adoptado. Y esa adopción me hace a mí recibir los mismos derechos que el Hijo natural, que es Cristo, que el Hijo original, vamos a decirlo así, que es Cristo. Cristo no fue adoptado. Quienes fuimos adoptados fuimos nosotros, pero fuimos injertados en ese tronco. Por lo tanto, tenemos los mismos derechos. Por eso Cristo dijo, quiero, Padre, que ellos sean uno contigo, así como tú y yo somos uno. Cristo quiso conectarnos, y lo hace nuevamente, conectarnos al Padre, que es Dios, para que seamos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Él nos conecta y recibimos los mismos derechos de hijos, la herencia que tenemos en Dios. Y por último, es aquí entonces donde no podemos pensar en la paternidad como un conocimiento, es decir, como algo que yo sé que tengo un Padre terrenal, un Padre en la fe, o mi pastor o mi mentor, y sé también que tengo un Padre que está en los cielos, oh mi Padre que está en los cielos, y así decimos, oh Padre, oh Santo Dios. No es solamente saberlo, es reconocerlo y caminar como un hijo. Por último te digo esto. ¿Por qué lo digo? No es conocimiento de que soy hijo,
es caminar como un hijo, no es saberlo solamente, es tener ese conocimiento, esa realidad, esa es la palabra, es una realidad de que yo soy un hijo de Dios. ¿Y cómo yo sé entonces que estoy caminando como hijo? Mira cómo tú sabes. Por último te digo esto. Cuando Jesús se encontraba siendo bautizado por Juan en el desierto, que eso es otro tema bien interesante, Jesús se encontraba siendo bautizado por Juan en el desierto. ¿Tú sabes por qué Jesús estaba allí? Y dijo, es el momento cuando Jesús es bautizado, donde desciende el Espíritu Santo en forma como de paloma y le dice, se escucha una gran voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual me complazco, del cual estoy satisfecho. Es decir, estoy satisfecho de cómo Él camina, mi Hijo. ¿Tú sabes por qué? Y gran multitud de los que estaban allí lo escuchó. ¿Tú sabes por qué? El Espíritu Santo no es que es una paloma, pero vino en representación de una paloma. ¿Tú sabes por qué? Porque a los hebreos les gusta mucho y les gustaba. Ellos vendían y utilizaban la crianza, principalmente de palomas. Y como esa gente criaba muchas palomas, ellos conocían a las palomas. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos sabían, que los hebreos y la gente que estaban ahí reunida sabía de las palomas. Ellas sabían que físicamente este animalito, si hay 100 o 500 palomas que tienen cada una 2 hijos, y tú pones todos esos pichones de palomas, todos esos aves de paloma, esas crías, en un lugar, esas 100 o 500, cada paloma, escúchame bien lo que te voy a decir, por último ya cerrando con esto, cada paloma, por igual que sean las crías, sabe identificar cuál es la suya. Entonces, como los hebreos sabían esto, Dios, que es en su inmensa sabiduría, dice, espérate, ellos saben de palomas y saben que las palomas en medio de una multitud de palomitos pueden identificar a su hijo, a quien sacaron de su vientre, de esos huevos que salieron de su vientre. Entonces, como esa gente sabía esto, Dios en su inmensa sabiduría dice, el Espíritu Santo en forma, no es que es en forma como de paloma, desciende sobre Jesús y dice, este es mi Hijo amado. Entre tantos que había allí, Él supo reconocer a través del Espíritu Santo cuál es el Hijo. Y por eso los que estaban allí, dice que creyeron muchos de los que estaban allí. Pero dijeron, espérate, entonces Dios sabe cuál es el Hijo. Ese es el Hijo. Entonces ahí yo sé que estoy siendo hijo. Cuando soy confirmado por el Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo comienzo a hacer, comienzo a actuar como caminó Jesús, comienzo a hacer lo que hizo Jesús, comienzo a decir lo que dijo Jesús, y mi identidad me voy pareciendo más a Cristo. Ahí sé que soy hijo, y el espíritu de adopción, ese espíritu que descendió sobre Jesús en forma como de paloma mientras fue bautizado, después que fue bautizado, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hasta ahí debemos llegar, que el Espíritu Santo diga, este es mi Hijo amado. Fulano, fulana, ese es mi Hijo amado, a ese yo reconozco. Y no verlo como una simple teoría, no, olvidémonos de la teoría. Es realidad. ¿Cómo se convierte en realidad? Cuando yo comienzo a practicarlo. Busquemos de un Padre terrenal, de un Padre en la fe, que nos enseñe, que nos discipule, pero también, sobre todo, veamos a Dios como nuestro Padre. No dependa de un cargo político para crecer. Incluso no dependamos de ningún ministerio así, de que usted diga, bueno, mi ministerio es la adoración, yo dependo del ministerio de adoración para yo crecer. Mentira. Tú y yo no dependemos de nada ni de nadie para crecer, y tenemos que tener personas a nuestro alrededor, eso es cierto, tenemos padres a nuestro alrededor, pero no dependemos de nada de eso. Tú y yo como hijos de Dios dependemos de nuestro Padre que está en los cielos. Cuando buscamos a nuestro Padre que está en los cielos, eso nos llevará a buscar al Padre en la fe que Dios ha puesto a nuestro lado para guiarnos, para enseñarnos cómo es el diseño de un Padre. Por lo tanto, Dios es tu Padre,
No el padre que te maltrató, que te hirió, no el padre que no te puso asunto. Incluso no es el padre que hizo muchas cosas buenas por ti y por mí aquí en la tierra. Dios es un padre tan diferente. Él es la imagen real del padre. Dios es la imagen real de lo que es ser un padre. Y entonces ese espíritu hoy tiene que venir aquí a la tierra para que se acaben muchas cosas que hay. Por eso vienen muchas cosas en contra de la familia, para que no hayan padres. Por eso vienen muchas cosas en contra de la iglesia, para que no hayan padres, no hayan pastores que sean padres. Busquemos ese padre, porque lo tenemos. Solo estamos prestos para buscarlo. Busca de tu padre en la fe, sobre todo busca de tu padre que es Dios. Quiero orar ahí donde tú estás y aquí para que esta palabra nos siga trabajando en nuestro interior. Quisiéramos seguir porque el tema de la paternidad es un tema amplio. Yo espero que después sigamos porque esto de paternidad como que da seguidilla. Pero vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude a ser hijos en quien Él se complazca. Oramos, Padre, gracias. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Te damos todo honor y toda honra, toda gloria, toda exaltación. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser hijos y que el Espíritu del Padre que tú has depositado en nosotros y que está hoy en día revolucionando nuestro interior, ese Espíritu es el que nos hace clamar, Abba Padre. Es un clamor, esa gran voz, a voz de trompeta. Clamemos, Abba Padre, porque te necesitamos, Señor. Oh Dios, te necesitamos, Padre. Y queremos decirte, papito hermoso eres tú. Padre, te presento a cada uno de mis hermanos, de las personas que nos están viendo también allí por las redes sociales, para que tu espíritu de paternidad, Señor, se impregne en sus corazones. Y clamen, Abba Padre, y que su dependencia absoluta no sea de nada ni de nadie, sino solamente de ti, Señor. Y que entendamos que tú has puesto gente a nuestro alrededor como padres, que debemos buscarle. Y que si no tenemos padre a quien buscar, busquemos ese padre, porque hay una paternidad que necesita ser desarrollada, Señor. Oro por todo aquel que aún no tiene padre, ni en la fe, y no ha reconocido a Dios como su Padre. Que lo pueda reconocer, te pueda reconocer a ti, que sean uno, Dios, contigo. Oramos en esta hora. Y te voy a invitar a ti que me estás viendo. Puede ser que quizás no hayas recibido al Señor. Repitas conmigo esta oración. Para que el Padre, no importa el Padre terrenal, sea bueno o sea malo que tú hayas tenido, Dios quiere ser tu Padre. Pero eres hijo cuando le recibes en tu corazón. Por eso, repite después de mí, Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por el don de la vida eterna. Y te doy gracias por haber inscrito mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como Padre y reconozco que soy tu Hijo. No como una teoría o un conocimiento más, sino como una realidad. Y esto será una realidad cuando yo comience a poner en práctica cómo tú caminas, cómo tú hablas, lo que tú dices, lo que tú hablas. Padre, gracias. Oro por mis hermanos que están allí. Los bendigo en el nombre de Jesús. Declaramos sobre cada uno de los que nos están viendo las riquezas de parte de Dios. Y sobre todo, gracia sobre gracia, que el espíritu de adopción por el cual tú eres llamado hijo, clames, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, no a ningún vecino, no a ningún político, no a nadie. Abba Padre, a nuestro Padre que está en los cielos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas bendiciones. El Señor les siga guardando en este día. Amén.